7 horas con 37 minutos. Saludamos al economista Andrés Ugalde, fue concejal del Cantón Cuenca. Economista Ugalde, bienvenido. Han cumplido 100 días las nuevas autoridades con mucho entusiasmo, muy poco apoyo y articulación con el gobierno nacional. Se compran repuestos para el tranvía sin que el gobierno cumpla con las tantas veces ofrecidas transferencias que le debe. Se hace mantenimiento en las vías, por lo menos en dos importantes vías que sufrieron muchísimos problemas, sin un presupuesto adecuado desde el gobierno, solamente con la entrega de material pétreo, que es nuestro mismo, así tenemos que decirlo, pero que se lo entrega a través de una tercerización con una empresa privada. Por otra parte, se hacen esfuerzos aquí desde el ASUAI para contrarrestar acciones pro-extractivistas del gobierno que quiere promover la minería a toda costa, sin considerar las posiciones que ha asumido reiteradamente Cuenca y la provincia de la Azuay. Quisiéramos en todo caso conocer su punto de vista sobre lo que ha pasado en estos 100 días y cómo se van desenvolviendo las cosas. Estimado Gustavo, en primer lugar, muy buenos días desde ya. Un saludo a todos los que nos escuchan en este prestigioso medio, en Antena 1, y una excelente jornada desde ya. En efecto, estimado Gustavo, creo que estos han sido unos primeros 100 días de no solamente esta, sino de todas las administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados en el país, sumamente duros, sumamente complejos, por varias razones. En primer lugar, esta deuda histórica que se tiene entre el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, que asciende más o menos a los $1.600 millones, una cifra descomunal, ¿no? Ya pensando y viendo cuáles son los distintos presupuestos, y una cifra que sigue aumentando y que sigue creciendo y que sigue deteriorando la relación entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno nacional. Un gobierno nacional que además, hay que decirlo, está absolutamente complicado, no solamente porque el gobierno del presidente Lasso, además está decirlo, es un gobierno que está absolutamente desorientado, que no ha podido dar ninguna respuesta. Creo que no soy el único ecuatoriano que lo único que espera es que termine ya de este gobierno. No esperamos nada más que eso, que termine y de paso al siguiente gobierno después de las elecciones en la segunda vuelta, porque además aquí se combinan dos cosas, ¿no? Un gobierno que está profundamente desfinanciado. O sea, pensemos que ahora veíamos, por ejemplo, que a junio del año pasado el petróleo del Ecuador tocó el nivel más bajo del año, cerrando en $57 por barril, considerando que el Ecuador hizo el presupuesto general del Estado $65 por barril, contando que al Ecuador la calidad del crudo, por la calidad del crudo se nos descontaba $4, ahora se nos descuenta $12 por barril, es decir, el valor más bajo de descuento por calidad que se le ha hecho al Ecuador, entre varios temas que van desfinanciando el presupuesto general del Estado, mientras al mismo tiempo el Estado y la burocracia trepa a los $6.174 millones en gasto corriente entre enero y agosto del 2023, rompiendo un récord. Alguien decía que en las épocas del correísmo el Estado se expandía, que en aquellos años, cuando teníamos tantos ministerios, cuando teníamos tanto personal, el Estado inflado, y al final, claro, llegó un gobierno en teoría que iba a buscar reducir esta relación, y lo que hacemos es romper un récord entre enero y agosto del 2023 con $6.174 millones en el gasto del Estado en salarios nada más, ¿no? Es decir, el sueldo de la burocracia es el más alto que hemos tenido probablemente en los últimos 20 años en un gobierno al que se supone que iba a ir en sentido contrario. Entonces, tenemos un Estado, un gobierno nacional en soletas, profundamente complicado, y claro, incapaz de responder a los gatos, como es incapaz de responder en prácticamente todos los frentes. Lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Y llevamos hace casi 3 años que entró en operación comercial el tranvía. Desde entonces, la administración municipal viene peleando con el gobierno nacional, con falta de repuestos, con un déficit económico importante. En este contexto, recuerde usted que Lasso firmó un decreto para la entrega de $2.6 millones recién el 2 de agosto, y sin embargo ya sabe usted cómo son esas promesas a medias, ¿no? Se firmó estos $2.6 millones, se comprometió esto para el tranvía, y luego se dijo en función de la disponibilidad del Estado, es decir, nuevamente va
esto a las cuentas del nunca jamás. Es un tema realmente complicado mientras esto sucede. Además, porque aquí hay algo que debe preocuparnos a todos, ¿no? Porque mientras el Estado no le transfiere, al mismo tiempo que el Estado no le transfiere al tranvía ningún valor, al mismo tiempo que el Estado no le cumple a la Municipalidad de Cuenca un valor en general para que el municipio se sostenga, menos aún para el tema del tranvía. Al mismo tiempo el tranvía termina, o al mismo tiempo el municipio termina su contrato y suspende el tema de las multas a través de los fotorradares, lo que le va a generar al municipio una deuda, lo que le va a generar al municipio un pago, una contraparte, también sumamente cara, que se va a tener que financiar entiendo que de más o menos 5 millones de dólares que vamos a tener que financiar desde el presupuesto de los cuencanos. Entonces, no sé, al final del día, si bien es una medida popular, quién sabe, necesaria, el tema de desactivar algunos de los radares, no sé al final del día qué tan buen negocio va a ser si es que teníamos unos radares que multaban más o menos al 2% de los conductores y ahora vamos a tener una multa de 5 millones de dólares a pagar entre todos los cuencanos. No sé al final qué tan buen negocio sea, pero lo que sí es cierto es que enfrentamos unos primeros 100 días marcados por una complejidad enorme en el tema económico, en la relación entre el Estado y los gobiernos autónomos descentralizados, y lo más importante, Gustavo, lo que usted decía, con una agenda minera en marcha. Hemos llevado, recuerdo cuando en la administración anterior impulsamos, y en febrero del 2021 se hizo esa consulta popular en la que el 85% de los cuencanos votamos a favor de mantener intactas las zonas de recarga hídrica del tema de la gran minería, de la minería metálica a gran escala. Van a ser pronto 3 años de esta consulta popular y el gobierno sigue con su agenda minera en marcha sin ningún problema, sin ningún tipo de señales de que vaya a haber un cambio de timón. Nada más, poco tiempo después, recordarán ustedes de que se hizo la cuestión esta de la consulta popular, cuando, como digo, el 85% de los cuencanos votaron a favor de mantener intactos nuestros páramos, casi de contado. El gobierno nacional fue parte de este proceso, de este traspaso de acciones entre la empresa INB Metals, que en aquel entonces era propietaria o tenía adjudicada la concesión minera de Quimsacocha, esta empresa INB Metals, que estaba dedicada a la prospección minera, a la exploración minera, y da inmediatamente el traspaso del 100% del paquete accionario de INB Metals a Dundee Precious Metals, que es una empresa que se dedica ya directamente a la extracción pura y dura. Esto fue una señal muy clara, ¿no? Es decir, el gobierno, tan pronto terminamos la consulta popular, lo que hizo es más bien dar un paso absolutamente en el sentido contrario. Le entregó o permitió el traspaso de la concesión minera de Quimsacocha de una empresa prospectora minera a una empresa extractivista que se dedica propiamente a la extracción de los minerales. Economista Ugalde, muy buenos días. Quizás una de las preocupaciones también que se evidenció con intensidad el día de ayer en la reunión que mantuvieron las autoridades locales y otros representantes con los asambleístas es la necesidad de combatir el centralismo, que es otra de las causas que de una u otra manera ha venido perjudicando un mayor y mejor desarrollo de las provincias, en este caso de Cuenca, de la provincia de el Azuay. Además, se solicita también que se pueda revisar o se pueda hacer algunas reformas en la manera en la que se distribuye o redistribuye los recursos hacia las distintas provincias. Este es un tema que también se ha venido discutiendo y debatiendo aquí en la provincia de la Azuay, cómo enfrentar el centralismo, hacia dónde se debería apuntar para que los recursos sean más equitativos y con esto se pueda también permitir un progreso y un crecimiento y un desarrollo equitativo. A ver, esto es un tema que se viene, estimada Rosana, buenos días, ¿cómo estás? Esto es un tema que se viene debatiendo hace ya varios años y es una cuestión permanente que al parecer no tiene solución porque no existe la voluntad política. Veamos algunos datos. El Cantón Cuenca, solamente la ciudad de Cuenca, ojo que hablamos de la ciudad que tiene la industria más potente del país, la industria con mayor valor agregado del país es la industria cuencana. Somos un territorio que genera 950
más o menos 950 millones de dólares anuales de impuestos. Eso es lo que cobra el SRI en Cuenca, 950 millones de dólares al año. Esto además cediendo al espejismo de que las empresas generadoras de energía eléctrica tributan en Quito porque tienen el RUC sacado para la provincia del Pichincha. Entonces, en realidad, toda la producción hidroeléctrica que está en el sur del país, a efectos tributarios, aparece como si se produjera en la provincia del Pichincha, que es ya una barbaridad. Pero fuera de eso, la empresa privada cuencana tributa cerca de 950 millones de dólares anuales al erario nacional. ¿Saben cuánto recibimos? Aproximadamente en promedio de los últimos años, 45 millones de dólares. Esto es un 5%, es decir, un 5% de los recursos que Cuenca tributa regresan al territorio, un 5%. Entonces, por supuesto que el centralismo es una barbaridad. ¿Y a qué se referían ayer en la reunión que hacían los señores asambleístas? Se refiere en realidad a la fórmula a través de la cual el Ministerio de Finanzas y los organismos competentes se encargan de hacer la asignación de los valores económicos de los territorios, el famoso presupuesto descentralizado, ¿no es cierto?, que se entrega a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Y el problema es que este presupuesto se lo hace en función de un factor que se llama NBIs, las famosas necesidades básicas insatisfechas. Entonces, los territorios que tienen menos necesidades básicas insatisfechas, como Cuenca, que tiene un alto nivel de cobertura de agua potable, que tiene un alto nivel de cobertura de energía eléctrica, que tiene un buen nivel de vialidad, al menos interna, si bien las carreteras estatales son un desastre, ¿no? Digamos que dentro de Cuenca se mantiene un transporte público más o menos eficiente, los servicios básicos tienen buen nivel, la recolección de desechos sólidos, al menos en comparación al resto del país, tiene buen nivel. Entonces, claro, como somos el territorio con menor nivel de necesidades básicas y satisfechas, somos el territorio que porcentualmente menos recibe de lo que tributa. Y eso es una barbaridad, porque es una forma de, usando la metáfora del profesor, es una forma de castigarle al alumno que hizo la tarea, no al alumno que se le olvidó. Y esto es evidentemente un tema de centralismo puro y duro que nos preocupa mucho. Entonces, y además, claro, está el tema de las carreteras, lo decía Gustavo al inicio de la entrevista, ¿no? Paliativos, problemas, cuestiones menores, simplemente vamos tapando baches, cubriendo con soluciones temporales el estado de las carreteras del sur, que es desastroso. Entonces, aparentemente, lo había dicho yo alguna vez, el problema es ese, ¿no? Que para las autoridades el sur no existe. Cuenca no existe para la vialidad, Cuenca no existe para la inversión estatal, Cuenca no existe para la inversión social del Estado, Cuenca no existe para el gasto como tal en infraestructura por parte del Estado, pero ojo que Cuenca sí existe para la agenda minera. Es que las cifras, y existe para poner una cárcel de máxima seguridad. En el balance de ingresos para la provincia y lo que da Cuenca y la región al erario nacional no se compadecen. Usted menciona 3.000 millones de dólares aproximadamente en los 3 años. Se ha pagado solamente en impuesto a la renta, ya no está considerado el IVA, no está considerado el PIB local, que será 5% del PIB nacional, otros entre 3.000 a 5.000 millones que aporta Cuenca al erario nacional, al presupuesto nacional. La pregunta es, ¿cuánto ha recibido Cuenca en estos 3 años? Si es que tiene usted alguna cifra. El municipio de Cuenca recibe propiamente a través de las transferencias como el gobierno autónomo descentralizado un valor aproximado de 40 millones de dólares, lo que le decía, más o menos el 5% de lo que se tributa, 40 millones de dólares. Ayer se aprobó el presupuesto para el municipio de Quito, me parece que la cifra es 1.600 millones. No, y además, Gustavo, está el porcentaje, no solamente la cifra como tal, en valor absoluto, sino el porcentaje. A Cuenca regresa el 5% de lo que tributa, Quito recibe casi el 25% de lo que tributa, Guayaquil regresa al territorio casi el 30% de lo que tributa, Ambato recibe casi el 40% de lo que tributa. Entonces, claro, uno se pone y se pregunta, bueno, al final del día, este esfuerzo que hemos hecho a los cuencanos, porque Cuenca es una ciudad que, ojo, no le debe nada al centralismo, no le debe nada a Quito, ciertamente Cuenca es una ciudad y un cantón que se ha hecho a sí mismo,
¿Y qué? ¿Estamos recibiendo un castigo por eso? Porque tenemos el mejor nivel, los mejores niveles de cobertura de servicios básicos, porque la gente en Cuenca tiene un mejor nivel de vida que el promedio del país. Resulta que a través de este índice de necesidades básicas y satisfechos somos castigados a través del presupuesto estatal, y eso es un absurdo. Y de nuevo, Cuenca no existe para la inversión estatal, un sí existe para la minoría. de Minas que nos dijo exactamente eso en alguna entrevista, señalando que Cuenca tenía que aportar para el resto del país una acción solidaria que estaría muy bien, pero que por lo menos se atiendan las necesidades básicas, fundamentales de esta urbe. Vamos a volver al tema vial, que es uno de los talones de Aquiles de esta zona, pero sí quisiera hacer una observación a lo que usted señaló en su anterior intervención, economista Ugalde. Usted puso como una inquietud, como un signo de interrogación, si se estará o no actuando bien con el tema radares. De los temas radares, me parece que nadie ha cuestionado la validez de esto en materia de seguridad. Lo que se ha cuestionado es la transparencia del contrato con Móvil Technology, la falta de transparencia, la cancha inclinada de la que tanto se habló y que ha configurado algunas entidades del Estado, entre ellos la Contraloría. Y en cuanto a los montos, usted habla de 6 millones de dólares, y efectivamente, aparentemente esa cifra será la que llevará Móvil Technology, pero son 3.200.000 de los costos de los equipos, y la diferencia es de ese 40% de multas pendientes de un pingüe contrato que, según las proyecciones dadas por financieros de MOVP, dada también por lo menos 2 concejales, hubiese sido un egreso para la ciudad, para las personas multadas, de más de 1.000 millones de dólares en el periodo de esa contratación. Poniéndolo esto en contexto, sí, realmente habrá que ver cuál es el balance que se saca, si es acertada o no la acción que ha tomado el municipio de Cuenca, sin perjuicio de que usted añada cualquier cuestión adicional sobre este tema. Quisiera también volver al tema de las carreteras. Ayer María Cristina Barzallo, la señora presidenta de la Cámara de la Construcción, quien está dirigiendo también la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad, señaló de ofertas concretas que se han hecho en los últimos meses por parte del ministro de Transportes y Obras Públicas, por parte del vicepresidente de la República, por parte del presidente de la República. 50 millones del uno, 100 millones del segundo, 200 millones el presidente Lasso, que iba a aportar para la vialidad en la provincia de La Suay, montos que no aparecen por ningún lado. No se ha dado más de 10 millones, nos dijo María Cristina García. ¿Qué es lo que pasa con la provincia de La Suay, que vivimos engaño tras engaño, en una situación aparentemente que nunca termina? Bueno, es totalmente cierto, estimado Gustavo. Como usted dice, sin perjuicio del análisis que usted hace del tema del tranvía, que a mí me parece válido. Ojo, que nadie cuestiona, ni yo tampoco, la validez del tranvía en cuanto a la medida de los radares. La validez de los radares en cuanto al tema de seguridad, eso se da por descontado. Lo único que creo es, y este llamado lo hago además porque no dispongo de las cifras oficiales, habrá que echar números entre cuánto en realidad se ahorra, digamos, el municipio de Cuenca, o cuánto dejamos de multar, o cuál es el beneficio a la ciudadanía, que ahora ya no será multada por los radares, versus el valor que finalmente todos los cuencanos tendremos que pagar. Porque si el municipio paga una multa de 5 millones de dólares, lo estamos pagando todos, ¿no? Con la diferencia de que en el caso de los radares me parece que era el 1 o 2% de los ciudadanos los que resultaban multados. Aquí hay que tener cuidado de que no resultemos multados todos, y habrá que ver en cuánto. Eso es lo que yo dejo nada más sobre la mesa. Creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo, una corrida financiera, y realmente echar números y echar cuentas para ver si termina siendo un buen negocio. Economista Ugalde, lo que han dicho las autoridades actuales, tanto el alcalde de la ciudad como el gerente de la empresa de movilidad de MOVP, es que no hay una multa, que de lo que se trata es de una liquidación del contrato, que incluso en caso de que este hubiese continuado, en algún momento había que hacerlo, y que no es una multa, y que estos 3.200.000 alrededor corresponde precisamente a lo que había manifestado Gustavo, que es el costo de la inversión que habría hecho Móvil Technology
con la infraestructura que quedaría ahora en manos de la empresa, de la MOVP, y los otros 2 millones corresponderían a las multas que ya se generaron mientras estaban vigentes o estaban en operación estos radares. Entonces, ¿en realidad es una multa lo que estamos pagando? No. A ver, ciertamente no es una multa, pero es un costo de terminación de contrato. Cuando hay un contrato entre una entidad pública o privada o entre una entidad y otra, y el contrato se termina por anticipado, esto tiene un costo, y este es el costo del que estamos hablando, por supuesto, y están los costos de los equipos, que fue una inversión hecha que se tendrá que retirar. Y bueno, nuevamente, no estoy emitiendo aquí ningún juicio de valor, de pronto y al final del día es un tema beneficioso el hecho de retirar los radares. Lo único que ponía sobre la mesa es que tenemos que estar atentos para ver que las cuentas salgan y que en efecto sea un tema beneficioso para la ciudad, sobre todo partiendo del hecho de que el costo de las multas, sea cual fuere, no era un costo que se pagaba por todos los ciudadanos, porque simplemente no todos los ciudadanos son multados, más bien es un porcentaje menor, y en el caso de este pago, sea cual fuera, lo vamos a hacer todos los concanos, independientemente de seamos multados o no, detengamos carro, no, esto es nada más lo que ponía sobre la mesa, y creo que aquí hay que hacer un poco de números. Del tema de la vialidad, esto sí es un tema que a mí me parece muy preocupante, porque creo que es una falta de seriedad absoluta por parte del Estado Nacional. Cada vez que hemos tenido la famosa sesión solemne por fiestas de Cuenca, viene el presidente de la República o viene el vicepresidente de la República y ofrece vialidad. Nos ofrece $15 millones para arreglar la vialidad, nos ofrece despropósitos que no tienen ningún tipo de argumento técnico, como la famosa autopista Cuenca-Guayaquil, que es una propuesta absolutamente populista, casi como si hubiera estado en campaña. Nos ofreció en efecto una cantidad importante, casi $200 millones de inversión, y una inversión sumamente importante en el corredor Cumbe-Biblián, que era un corredor vial importantísimo para el sur. Finalmente me parece que estos recursos fueron reciclados y terminaron invirtiéndose, no sé si en el puerto de Pozorja o en el proyecto del nuevo aeropuerto de Guayaquil, otro aeropuerto más. En el ingreso sur, recordemos, sí. Esto en realidad se generó en el gobierno de Lenín Moreno. Había una contraparte que ponía el gobierno, me parece, de $160 millones, y la diferencia era con ese autofinanciamiento que se proponía para este ingreso sur, proyecto que se esfumó. Pero por supuesto. De hecho, esa es la razón por la que cada vez se va confiando menos en la capacidad de inversión y las famosas promesas del centralismo, porque son un tema agotador y son una falacia y son una mentira tras otra. Por eso, de hecho, ahora dentro de la discusión política que se abre dentro de la campaña, desde el sur y cada vez con más fuerza, se vienen escuchando muchas voces respecto a la necesidad de, ojalá, eventualmente convocar a una constituyente o buscar algún tipo de reforma fundamental que altere la forma de administración del Estado. Algunos hablan del descentralismo, otros hablan de las autonomías, otros hablan del federalismo como una solución más radical. Lo cierto es que poco a poco se van buscando soluciones en las que sean los territorios los que administren sus recursos, porque en realidad, ¿cuál es la gran diferencia entre un Estado centralista y el famoso federalismo? Que el centralismo en el gobierno unitario, el Estado tiene todas las competencias y las delega a los territorios, y en el federalismo los territorios tienen todas las competencias y las delegan al Estado y por lo tanto manejan los recursos. Y creo que cada vez más se va buscando salidas políticas, cada vez más se va tomando fuerza en los territorios, en el sur, en los territorios de la costa, en varios lugares del país, la necesidad de ir planteando una reforma estructural al Estado que cambie el modelo de gobierno a través del cual estamos trabajando, porque si no, ciertamente el tema no tiene día determinado. Y antes de asumir estos temas de fondo y que se los ven realmente en el horizonte, en el futuro, doctor Ugalde, también hay que pensar en las cuestiones de hoy en día, ese fideicomiso que amenaza al control de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, esa migración que se ha hecho de SELEC de aquí,
del corazón del proyecto Paute. Ahora SELEC funciona en Quito. De ese despojo que se hizo de las acciones en las empresas eléctricas que manejaban los municipios azuayos y la prefectura provincial, que ahora tienen una mínima participación y de hecho ya no son gravitantes en la administración de estas empresas. Un despojo, como usted dice, Gustavo, que además se viene dando hace tiempo. Recordemos que inclusive cuando teníamos, entre comillas, control de nuestra capacidad de generación eléctrica, que está toda en el sur del país, así todo, lo decía al inicio de esta entrevista, el RUC, el Registro Único de Contribuyentes, el domicilio tributario de todas las empresas del sector eléctrico, incluidas las del sur, estaba en el Pichincha. Desde el principio, el domicilio tributario de estas empresas está en el Pichincha desde el principio. Hay varias asignaciones que son indexadas a este tema del pago de impuestos. Por supuesto, y las asignaciones del territorio son indexadas a este tema, desde luego. Y entonces, claro, lo que se va haciendo ahora es un poco el fideicomiso, la figura que se va haciendo para despojarnos del tema de las hidroeléctricas y de la capacidad de generación de energía, en la que ciertamente vamos perdiendo control, y no se diga con alguna acción que también se plantea desde el punto de vista del CNE, ahí la misma empresa de telefonía de Tapa, ¿no es cierto?, de Cuenca, se ve amenazada porque también quieren hacer un solo paquete del tema de telecomunicaciones, un solo paquete del tema de generación de energía eléctrica, porque quieren vender el país al mejor postor y a pedacitos. Lo bueno es que creo que no van a tener tiempo porque ya estamos cerca de elegir un nuevo presidente y ojalá tenga un poco más clara la situación, pero sí, por supuesto, más lejos que nunca estamos de una administración descentralizada. Cada vez el gobierno nacional parece blindarse, buscando centralizar más y más, buscando llevar más y más recursos y más instituciones a la capital, como si no fuera ya suficiente, pero eventualmente lo que pueden producir es una ruptura con los territorios y ojalá que esta ruptura se dé en términos políticos y de la manera más pacífica posible, pero creo que ya es hora de que se dé. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle por su presencia, doctor Ugalde. Para mí es un placer, una excelente jornada, un excelente día para todos. Andrés Ugalde, ex concejal del Cantón Cuenca, actualmente catedrático en la Universidad Católica. Son las 8:03 minutos.